con 25 minutos. Seguimos aquí con el senador Germán Martínez Cázares. Bueno, de los herejes, ¿quieres hablar de los herejes? Manuel, el Poder Judicial está pasando por una crisis a la que lo ha sometido esta propuesta y y en ese río revuelto pues quiere haber ganancia de pescadores, ¿no? Ganancia de los que les gustan los arreglijos ahí en la corte y abogados de empresas importantes y abogados que ocuparon cargos en otros gobiernos, cargos relevantes, que andan ahí de oficiosos buscando cómo cerrar el caso donde está Saldívar y otros metidos en presiones a jueces y buscando cómo cerrarlo, y otros quieren arrancarle la cabeza a la presidenta Norma Piña, como lo dijo bien o lo insinuó Leti Robles, que está enterada, y como lo dice hoy Pancho Garfias en el Excelsior. Entonces, ahí hay quienes quieren moverle el banco a la presidenta de la Corte y llevarle esa cabeza como a la Tlatuani Claudia Sheinbaum, y el que haga eso, pues ganó muchísimo. Al que le lleve la carroña, la pedacería, a sopilotear a los jueces, y ahí les andan diciendo, y tú a ver de retiro, y tú embajada, y vete. Y lo peor que pueden hacer, señores ministros, señora ministra Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Farjat, Loreta Ortiz, Lenia Batres, ministro Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Mario Pardo, ministro Lainez Potisek, ministro Pérez Dayán, es oír el canto de las sirenas de que se va Norma Piña y todo se acaba. Por favor, no sean ingenuos. Esto no es así. Si de veras quieren una reforma al Poder Judicial, hablemos de una reforma al Poder Judicial y no de carroña judicial. Así de sencillo. Si queremos hablar de reforma al Poder Judicial, hablemos de la podrida reforma al Poder Judicial necesaria y urgente en la justicia local en los estados de la República. Hablemos de que se necesita una justicia expedita. Hablemos de garantías judiciales para los jueces, para que se sancione las ilegalidades de los jueces. Claro que se deben sancionar las ilegalidades de los jueces. Hablemos de defender a toda costa la carrera judicial. Hablemos en contra de los miércoles de plaza. Los jueces y los trabajadores saben a qué me refiero. De los halcones amenazantes que dijo el presidente que no iba a haber y que ahora andan de oficiosos buscando la cabeza de la presidenta Norma Piña. Hablemos de los conciliábulos en el piso 14. Hablemos de eso. Hablemos de proteger a los jueces contra el crimen, contra el narco, contra el terrorismo. Hablemos de jueces sin rostro en este país. Que no se sepa quiénes juzgan a los grandes capos de las mafias mexicanas. Hablemos, claro, ya de dividir. Ahora sí ya lo están admitiendo, y qué bueno. Al Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablemos de tiempos límite a las sentencias. Hablemos de un presupuesto, porcentaje del presupuesto nacional para el Poder Judicial, como lo tiene Jalisco en su presupuesto. Hablemos de que los partidos políticos no deben usar dinero en efectivo. Hablemos de que los tribunales electorales de los estados, de los 32 estados, sirven para un carajo, no sirven para nada, no resuelven nada, no pacifican nada. Hablemos sí de austeridad, de nepotismo, sí hay nepotismo y sí hay falta de austeridad en el Poder Judicial de la Federación. Sí, tienen razón los de la 4T. Y hablemos de una modalidad en que sean electos. Sí, eso quieren, hablemos de alguna modalidad. Estamos dispuestos a hacer eso, pero no a hacer carroña de quienes han construido una vida a lo largo del Poder Judicial, desde oficiales del registro, actuarios, secretarios, que con el sudor de su frente, lo digo metafóricamente, pero casi también, que estudiando, han pasado exámenes y están allí. Y hay jueces buenos y probos, porque
Yasmín Esquivel se benefició de una suspensión de un juez. Por ejemplo, ahí sigue. Y porque Monreal se benefició de una suspensión de un juez en contra de las calumnias de Laida Sansores. Sí, correcto. Ni más ni menos. Hablemos de eso. Hay jueces probos, hay magistrados probos, hay magistrados decentes a los que debemos cubrir y a los que les debemos dar garantías y a los que debemos proteger. Un tribunal de disciplina es como un bar, con B chica, un bar de el fútbol. El de la revisión de Para que imágenes. revise todo, y si va a revisar todo, pues ese va a ser el árbitro que va, y electo por el pueblo, pues va a estar revisando las sentencias que resuelvan los ministros, jueces, magistrados. Ese va a ser, insisto, un tribunal del Santo Oficio, no de la Inquisición, sino judicial, como en México. Va a armar más sospecha, va a armar más delaciones, va a armar más rencillas. Cuando llegó aquí, en 1571, en tiempos de Felipe II, el rey aquel de España, el hijo de Carlos V, cuando llegó el primer inquisidor general a México, lo primero que hizo fue pelearse con el virrey. El virrey, si no recuerdo mal, era Enríquez de Almanza, y el primer inquisidor general era don Pedro Moya. Y él, lo primero que llegó fue pelearse. Pues este tribunal disciplinario se va a pelear con la justicia ordinaria, hombre. Eso todo mundo lo sabemos. Fortalezcamos al Consejo de la Judicatura y que ahí se ancle la carrera judicial, que ahí se hagan los exámenes, que ahí se vean los méritos, que ahí prosperen en una escuela verdaderamente protegida, autónoma, para fortalecer al Poder Judicial. Y ya hablemos de elegir algunos de los miembros por el pueblo, como lo prometieron y como yo se las compro a los de Morena, que pues eso quiere. Y la experiencia internacional no ha funcionado. No solo cito Bolivia, ya cité Estados Unidos. Por cierto, Bolivia, con toda rotundidad, yo rechazo, repudio y condeno el golpe de Estado al presidente de Bolivia. Nada por las armas, nada de que un general llegue aquí y tome el poder y agarra unos tanques y tome el poder. Mi solidaridad con el gobierno de Bolivia y con el gobierno de México hizo bien en condenar golpes militares. Ya nada más falta que ahora festejemos golpes militares. Pero tampoco quiero un golpe judicial contra Norma Piña en el Poder Judicial de la Federación por abogados oficiosos, abogados interesados, abogados que andan ahí atrás de los asuntos para quedar bien con Claudia Sheinbaum. Bueno, vamos a ir a pausa, senador. Yo lo único, y entiendo perfectamente tu punto, el planteamiento que haces sobre el tema de la preocupación, entre otras cosas, del Tribunal Disciplinario, insisto, texto del que te cargas hoy, el periódico El Universal, pero pues es una de las cosas inamovibles. Ahí no le van a mover, ahí sí es los votos de todos los de Morena. A ver, ¿quieren jueces militares electos por el pueblo o por los soldados? A ver, ¿por qué no? A los jueces del Tribunal Militar los elegimos por el pueblo. A ver, ¿por qué no votamos si hay impuestos o no hay impuestos en este país? Que hace falta una reforma fiscal y que como diputado en tiempos de Claudia Sheinbaum tiendo mi mano a armar una reforma fiscal. No está haciendo una reforma fiscal. Que ya te dijeron que tampoco va a haber. A ver, Pérez de Hacha, usted que es fiscalista, ¿no anda ahí intentando una reforma? A ver, y hay una justicia internacional, se conoce, se sabe. Yo lo digo con toda claridad, los ricos tendrán justicia internacional y a los pobres ya no tendrán justicia. Sí. Pero pues en eso quedamos porque ya nos vamos a pausa y vamos a entrarle también al tema del gabinete, ¿no? ¿Te parece? Un rato más se van a presentar 5 posiciones más por parte de Claudia Sheinbaum. ¿Hay algunos nombres interesantes en la prensa? Pues no estamos requeridos en esta ocasión. ¿No te requirieron? Bueno, muy bien, vamos a pausa, estamos por la mañana, hacemos un corte, no le cambie.